Queridas familias bendecidas, hermanos y hermanas, muy buenos días. ¿Cómo están? Antes que nada quiero agradecer a cada uno de ustedes por permitirme estar en sus casas por medio de este nuevo sistema educativo llamado teleevangelización. Quisiera compartir en el día de hoy el título del sermón que se denomina La fórmula de Dios para restaurar la humanidad y nuestra porción de responsabilidad. Entiendo que el título es muy voluminoso, es muy pretencioso. Estaba pensando inclusive que podría ser el título de un seminario de 7, 21, de 40 días, en donde nos permita estudiar el contexto general de la historia de la restauración para poder entender claramente la metodología que nuestro Padre Celestial está utilizando y ha utilizado en la historia para recuperar y llevar de nuevo a su casa a sus queridos hijos e hijas. El título expresa que Dios ha perdido sus hijos, pero Él asumió responsabilidad por la falla humana y comenzó a desarrollar una estrategia, una fórmula. Y es sobre esa fórmula, esa estrategia, que en el día de hoy quiero compartir con ustedes lo siguiente. Nuestra Sagrada Escritura, denominada Johnson-Guion, en el capítulo 4, en la página 90 al 91, expresa lo siguiente. El día que Adán y Eva no deberían haber vivido fue el día de la caída. Ellos no deberían haber tenido un día de tristeza. Es algo muy penoso que Adán y Eva, por haber cometido un error en tan solo un día, dieron origen al sustantivo caída. Dieron origen al sustantivo tristeza. Y realmente enfurece que el poder de la oscuridad invada el mundo del anhelo de Dios. Repito, Johnson-Guion, página 90 al 91. La introducción de nuestro material sugiere que Dios se sintió apenado, triste, al observar la caída de sus queridos hijos e hijas. Si entendemos bien, podemos hasta concluir diciendo que fue una traición de nuestros primeros antepasados humanos a la voluntad de Dios. Entonces, en el día de hoy, nosotros vamos a ver y vamos a hablar acerca de esa fórmula que Dios ha desarrollado para recuperar, restaurar sus amados hijos. El Johnson-Guion sugiere que Dios está triste y deberíamos preguntarnos, ¿por qué es un Dios de tristeza? Por la caída de Adán y Eva, se frustró el ideal de la creación, de disfrutar alegría eterna en el jardín del Edén, centrado en el eterno amor e ideal divino. Y Dios se vio obligado hasta ahora a trabajar laboriosamente en la historia milenaria. Por lo tanto, ustedes, a fin de realizar el ideal de la creación que Adán y Eva no pudieron cumplir por la caída, deben sentir en carne propia el dolorido corazón que sintió Dios hasta ahora luchando con Satanás. Fíjense entonces que Dios asumió responsabilidad por la salvación humana. Y desde la caída de Adán y Eva, dice, se vio obligado a trabajar laboriosamente para recuperar a sus hijos e hijas y guiarlos hacia el ideal de la creación que Adán y Eva no pudieron cumplir. Aquí nuestro libro sagrado nos sugiere que deberíamos de sentir en carne propia el corazón de Dios, lo que Dios sintió hasta hoy cuando vio caer sus queridos hijos, cuando vio sus queridos hijos abandonarlo y a través de la historia luchando para recuperarles, para llevarles de nuevo hasta Él, al lugar original. Ustedes tienen que experimentar en carne propia el pesar de Dios al perder a Adán y Eva, su corazón dolorido cuando estos preciosos hijos le traicionaron cayéndose. Para ello, primero deberán comprender lo que es el amor de Dios y experimentar en qué grado Dios ama al ser humano. De otra manera, no hay cómo sentir la pena que Dios sintió al perder a Adán y Eva. Imagínense, aquí el Padre nos pide que nosotros hagamos nuestro esfuerzo, nuestra parte, de comprender
el amor de Dios y experimentar el corazón de Dios. ¿En qué grado Él nos ama? Es la única manera, dice el Padre, de cómo nosotros podemos sentir lo que Dios sintió al perder sus queridos hijos e hijas. Permítanme en esta parte mencionar lo que la Biblia expresa en relación al resultado que arrojó la caída de nuestros primeros padres Adán y Eva en el corazón de Dios. Lo tenemos en el Génesis capítulo 6 versículo 5 al 6. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Por eso dijo Jehová: borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Es categórico esta expresión bíblica, cuando dice que Dios se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra. Fue tanto su dolor, su angustia, su decepción, que eso derivó en el arrepentimiento que Él experimentó de habernos creado. Entonces, ¿en qué consistió esa caída? Necesitamos dar respuestas a esta pregunta para que nosotros como hijos de Dios podamos asumir responsabilidad en cumplir nuestra parte. Recuerda que el sermón nos sugiere asumir nuestra porción de responsabilidad ante la fórmula que Dios ha establecido para restaurarnos, para llevarnos de nuevo al hogar original. A continuación, en Romanos capítulo 7, versículo 21 al 25, el apóstol Pablo en una carta a los romanos dice así: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pues según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. El apóstol Pablo sugiere que como resultado de la caída, nosotros nos quedamos en una posición, digamos, intermedia, entre el bien y el mal. Él asegura que con su mente sirve a Dios, pero con su carne al pecado. Y eso nos alcanza a todos. Esa es la situación de la humanidad caída. Nuestro texto sagrado, el principio divino, en la introducción a la providencia de la restauración, en la segunda parte, expresa lo siguiente: la providencia de la restauración es la providencia de Dios para restaurar al ser humano caído a su estado original, haciéndole cumplir el propósito de la creación. Con el fin de restaurarlo, Dios primero debe llevar a cabo la providencia de separar al ser humano de Satanás. El capítulo 7, Cristología, explica a continuación: para que el ser humano caído pueda separarse de Satanás y restaurarse a su estado original de antes de la caída, debe eliminar el pecado original. Pero el ser humano no puede eliminar el pecado original si no renace a través del Mesías, quien viene como su Padre verdadero. Por lo tanto, nuestra primera responsabilidad es encontrar al Mesías, seguirlo y renacer por su intermedio. Principio Divino, página 203. El Evangelio de San Juan, capítulo 3, 16, dice: de tal manera Dios amó al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces la providencia de la restauración de Dios es restaurarnos. Pero ¿cómo Dios va a lograr restaurarnos? Según nuestro libro, el principio divino expresa que para que esa restauración sea posible, debemos de encontrar al Mesías. Y a través del Mesías cumplir el propósito de la creación. Pero para cumplir el propósito de la creación, nuestra tarea debe ser la de eliminar el pecado original. Sin embargo, nuestro texto enseña que para eliminar el pecado original,
es necesario encontrar al Mesías. Naturalmente, encontrándolo, seguirlo y recibir la dirección correcta dada por Dios a través del Mesías para la humanidad caída. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 3:16, asegura que Dios, de tanto amor al mundo, envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo cual significa que nuestra porción de responsabilidad es creer en aquel quien ha sido enviado y seguirlo. El principio de la restauración por indemnización. Debemos primeramente saber en qué posición quedó el ser humano en relación a Dios y Satanás debido a la caída. Originalmente, si Adán y Eva hubieran alcanzado la perfección sin caer, llegando a unirse con Dios en corazón, habrían estado en la posición de servir solamente a Dios. Pero a causa de la caída, al tener una relación de sangre con Satanás, quedaron situados en una posición donde también tenían que relacionarse con él, es decir, con Satanás. Inmediatamente después de la caída, Adán y Eva, por poseer el pecado original, fueron situados en una posición intermedia entre el bien y el mal. Por tanto, originalmente, el hombre debería tener un solo Señor, Dios, su Padre Celestial, el Creador. Pero debido a la caída, aparece un amo falso, un opositor, llamado Satanás. Por tanto, el hombre se ubica en una posición intermedia entre Dios y Satanás. Por poseer el pecado original, el ser humano fue ubicado en esa posición entre Dios y Satanás. Y la providencia de Dios consiste en separarnos de Satanás, para finalmente eliminar nuestro pecado original. Aquí nuestra gráfica sugiere que el hombre caído, cuando tiene un deseo, debe cuidar mucho hacia qué dirección le dirige ese deseo, porque habrán deseos que le van a guiar hacia la dirección del bien, como también en la dirección del mal. Cuando el hombre es dirigido hacia la dirección del bien, es su mente original la que le empuja hacia el bien. Pero cuando el deseo malo le dirige hacia los objetos malos, entonces es la mente mala la que entra a trabajar. Por tanto, el hombre caído lastimosamente quedó en una posición entre el bien y el mal. Y esta es la tarea que nuestro Padre Celestial tiene, la de separarnos. Dios debe educarnos para eliminar la mente mala y quedar de nuevo solamente con la mente original o la mente buena. Pero ¿cómo Dios separa de Satanás a estos seres humanos caídos que se encuentran en una posición intermedia? Satanás domina al ser humano caído, con quien tiene una relación de sangre. Así que ni siquiera Dios puede restaurar incondicionalmente al ser humano hacia el lado del cielo, a menos que Él mismo establezca las condiciones que permitan a Dios tomarlo. Asimismo, Satanás no puede llevar al ser humano al infierno incondicionalmente, sino hay una condición en el ser humano mismo por la cual Satanás pueda invadirlo, teniendo en cuenta que él sabe que el creador del ser humano es Dios. Aquí nuestro material es muy claro. Es el ser humano el que determina a quién de los señores seguir. Si hacemos condiciones buenas, naturalmente Dios nos puede reclamar. Por el contrario, si hacemos condiciones malas, entonces es Satanás el que nos reclama. Por tanto, es el hombre el que determina hacia qué dirección dirigirse. En conclusión, el ser humano caído puede ser llevado al lado de Dios si establece buenas condiciones, mientras que puede ser llevado al lado de Satanás si establece malas condiciones. Por ejemplo, cuando la familia de Adán estaba en una posición intermedia después de la caída, Dios les mandó ofrecer sacrificios con el fin de llevar a Adán y Eva a una posición donde él pudiera realizar la providencia de la restauración a través de una ofrenda que sea aceptable. Sin embargo, Caín mató a Abel, creando por el contrario una condición que permitió a Satanás invadirle. El fundamento para recibir al Mesías.
El Mesías debe venir como el Padre verdadero de la humanidad. Esto es porque debe redimir del pecado original a una humanidad nacida de padres caídos. Para que los seres humanos caídos se restauren al estado de seres humanos originales de la creación, deben recibir al Mesías sobre la base de haber completado el fundamento para recibir al Mesías y luego eliminar el pecado original. Nuestro título de hoy, nuestro sermón de hoy, la fórmula de Dios para restaurar la humanidad y nuestra porción de responsabilidad, aparece aquí indicándonos que por el hecho de que nosotros nacimos de padres caídos, necesariamente hoy debemos recibir al Mesías. Pero para recibir al Mesías como humanidad caída, debemos de establecer el fundamento para recibir al Mesías. Es decir, el Mesías puede venir, pero si la humanidad caída no tiene fundamento para recibirlo, para esa humanidad no habrá venido. Lo mismo se trata en la cuestión individual o personal. Debemos de establecer un fundamento para recibir al Mesías. En eso consiste el sermón de hoy. Adán, por ejemplo, tenía que establecer dos condiciones para cumplir el propósito de la creación. Y aquí vamos a entender cuáles son esas dos condiciones que necesariamente, como humanidad caída, debemos de cumplir. Primeramente, tenía que construir el fundamento de fe. La condición era que debería haber obedecido el mandamiento de no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por esta condición de fe, Adán habría completado su periodo de crecimiento, durante el cual tenía que cumplir su propia parte de responsabilidad. La responsabilidad de Adán y Eva al final era sencillo. Había un mandamiento que decía: no coman del fruto prohibido durante el periodo de crecimiento. Si Adán hubiera establecido el fundamento de fe, terminando su periodo con fe y obediencia en la palabra de Dios, hubiese formado un solo cuerpo con él. Sobre este fundamento, en otra palabra, habría establecido el fundamento de sustancia, realizando así la perfecta encarnación de la palabra, al haber adquirido la naturaleza original de la caída. El fundamento de fe consiste, por tanto, en obedecer el mandamiento, no comer durante el periodo de crecimiento. Y al entrar dentro del dominio directo de Dios, allí aquel mandamiento de no comer se convertiría en sí comer, teniendo en cuenta que Adán y Eva habrán madurado lo suficiente. Una vez que ellos, dentro del dominio directo de Dios, ese periodo de mandamiento de no comer termina, entonces el fundamento de sustancia aparece, que es la encarnación de la palabra. Es decir, Adán y Eva habrían adquirido la naturaleza original de la creación, convirtiéndose en personas verdaderas, personas de carácter perfeccionado. Hablemos, por tanto, en primer lugar del fundamento de fe. El fundamento de fe requiere de tres condiciones. En primer lugar, debe haber una figura central. En segundo lugar, debe haber un objeto condicional. Y por último, un periodo matemático de indemnización. En primer lugar, la figura central a través de la cual Dios puede obrar debe aparecer. Puesto que Adán cayó sin llegar a ser la persona calificada para establecer el fundamento de fe, Dios ha buscado hasta el presente a una figura central capaz de restaurar este fundamento. Cuando Dios hizo ofrecer sacrificios a Caín y Abel en la familia de Adán, y cuando llamó a Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Juan el Bautista, fue porque Dios tenía la intención de establecerlos como figuras centrales. Es decir, Dios, a través de la historia de la restauración, ha llamado varias figuras centrales. El objetivo de Dios era establecerlo como la figura central capaz de llevar a cabo el fundamento de fe, el fundamento de sustancia. En segundo lugar, para restaurar el fundamento de fe, debe haber objetos condicionales. Debido a su incredulidad, Adán perdió la palabra de Dios, que él le había dado como condición para establecer el fundamento de fe. El ser humano cayó en una posición donde no podía recibir directamente la palabra de Dios para la restauración de dicho fundamento. Por lo tanto, fueron necesarios objetos condicionales para sustituir a la palabra. Por tanto, la segunda condición es encontrar un objeto condicional, es decir, una ofrenda.
En tercer lugar, los seres humanos caídos deben establecer un periodo matemático de indemnización. Adán y Eva deberían haber mantenido por un periodo de tiempo su fe en la palabra, no comer, que más tarde se convertiría en un sí comer, después de haber superado el periodo de crecimiento. Establecido el fundamento de fe, aparece el fundamento de sustancia. Los seres humanos caídos nunca pueden llegar a ser la encarnación perfecta sin eliminar el pecado original a través del Mesías. Aquí es importante entender claramente que para conseguir la restauración humana es necesario que el ser humano elimine su pecado original. Solo no podemos hacerlo, lo podemos hacer solamente a través del Mesías. Por eso debemos encontrar al Mesías y una vez encontrado, seguirle y recibir la dirección correcta, la educación que corresponde a través del Mesías. El ser humano caído, por tanto, llegará a ser una encarnación perfecta solamente después de haber eliminado su pecado original, restaurando así la posición que tenían antes de la caída. Luego, centrado en el corazón de Dios, formar un solo cuerpo con el Mesías y finalmente completar el periodo de crecimiento que la primera pareja humana no recorrió a causa de la caída. Para que el ser humano caído establezca el fundamento de sustancia para la restauración de su naturaleza original, al eliminar su pecado original a través del Mesías, primero debe establecer la condición de indemnización para eliminar la naturaleza caída. Debemos entender que para eliminar la naturaleza caída, el ser humano debe establecer la condición de indemnización siguiendo un curso inverso al camino que lo llevó a adquirir la naturaleza caída. Es decir, el ser humano, para restaurarse a la posición original antes de la caída, debe hacer simplemente lo que Adán y Eva no hicieron y no hacer lo que Adán y Eva hicieron. En primer lugar, por tanto, el arcángel Lucifer cayó porque fracasó en amar a Adán, a quien Dios amaba más. Por consiguiente, se originó la naturaleza caída de no tomar la misma actitud de Dios, o no tomar el punto de vista de Dios, dicho de otro modo. En segundo lugar, el arcángel cayó porque fracasó en recibir el amor de Dios a través de Adán, quien estaba más cerca de Dios como mediador. En lugar de ello, el arcángel pensó en tomar la posición de Adán. Por consiguiente, apareció la naturaleza caída de no guardar la propia posición. Para eliminar esta naturaleza caída, Caín, que estaba en la posición del arcángel, debería haber tomado la posición de Adán como mediador, siendo capaz en esta situación de guardar su posición. En tercer lugar, el arcángel dominó a Adán y Eva en lugar de dejarse dominar por ellos, y surgió la naturaleza caída de invertir el orden del dominio. Por tanto, para que se pudiera eliminar esta naturaleza caída, Caín, que estaba en la posición del arcángel, debería haber establecido la ley y el sistema de orden de dominio, situándose en la actitud de obediencia a Abel, que estaba en la posición de Adán, y dejarse dominar por él. En cuarto y último lugar, apareció la naturaleza caída de multiplicar los pecados. Con el fin de eliminar este tipo de naturaleza caída, Caín, que estaba en la posición del arcángel, debería haber establecido la condición de multiplicar el bien, situándose en una posición muy cercana a Abel, quien estaba más próximo a Dios que él mismo, y así recibir la voluntad de realizar el bien a través de Abel. En nuestro ser individual, la mente que nos dirige hacia el bien, Romanos 7:22, se encuentra en la posición de Abel, mientras que nuestro cuerpo, que tiende a servir a la ley del pecado, Romanos 7:25, está en la posición de Caín. Por consiguiente, nuestro ser individual llegará a ser bueno solamente cuando nuestro cuerpo obedezca las órdenes de nuestra mente. Por tanto, si nosotros como personas caídas realizamos buenas acciones centrados en una persona tipo Abel, entonces podemos dirigirnos hacia el bien. Por el contrario, si nosotros cortamos nuestra relación con esa persona tipo Abel, entonces podemos irnos en la dirección contraria. En conclusión, para restaurarnos
a nuestra naturaleza original, nosotros deberíamos de no hacer lo que Adán y Eva hicieron durante su periodo de crecimiento. Tener paciencia, saber esperar. El mandamiento decía no comer. Ese mandamiento era temporal. Una vez que Adán y Eva superasen las 3 etapas de formación, crecimiento y perfección, y una vez alcanzado el dominio directo de Dios, aquella prohibición de no comer se tornaría en un sí. Ellos tendrían la libertad de formar su familia. Entonces debemos entender de que ellos hicieron mal. Por tanto, nosotros debemos de hacer bien lo que ellos hicieron mal y no hacer lo que ellos hicieron. Con esto podemos alcanzar la restauración de nuestra individualidad, de nuestra familia, de nuestra tribu y de nuestra nación. Encontrar al Mesías, seguirle, dejar que Él nos eduque y de este modo eliminar nuestra naturaleza caída. Ese es el objetivo y la finalidad por la cual Dios envió su unigénito a la humanidad, por el amor que tiene hacia cada uno de nosotros. Por tanto, queridos hermanos y hermanas, queridas familias, al final nosotros tenemos la responsabilidad, nosotros tenemos la fórmula aquí para alcanzar nuestra restauración. Dios ha hecho su parte de enviarnos sus profetas, sus representantes. 2000 años atrás envió al Señor Jesús. Hoy la segunda llegada se ha producido. Por tanto, esta nueva evangelización debe ser bienvenida por todos, por la humanidad. Y finalmente restaurarnos a nuestra posición original. Muchísimas gracias, buena semana y que la fortuna celestial llegue en cada uno de vuestros hogares. Acho.